Buenos días a todos, buenas tardes. Un gusto estar de vuelta con ustedes en un nuevo webinar de Help Systems. El día de hoy estaremos abordando la problemática de cómo proteger su empresa de una fuga de datos. Me acompaña Eduard Ceceras, Solutions Engineer de Help Systems. Mi nombre es Nicolás Broski, soy el Managing Director de Help Systems para Latinoamérica y bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes. El día de hoy estaremos unos 40-45 minutos contándoles acerca de eh, quién es Help Systems para los que aún no nos conozcan y profundizando sobre el valor de los datos, ¿sí? El nuevo, como le llaman, oro del siglo XXI y cómo protegerlos, esta problemática que cada día se hace más compleja y más frecuente. Y profundizando junto con Edward en lo que es nuestra suite integral de seguridad de datos, tanto para la clasificación como la prevención de pérdida, la transferencia segura de información y la colaboración. Luego les compartiremos algunos casos prácticos y una demo rápida para que vean un poco las soluciones funcionando y seguiremos con algunas preguntas y respuestas, daremos algún tiempo para el final. Así que eh, arrancamos contándoles un poquito de nosotros. Seguramente nos conocen, pues ya hace más de 35 años que estamos en el mercado, tanto en España como Argentina, con oficinas locales y con gran presencia en todo lo que es el mercado de habla hispana, dando soporte a todo lo que es la región de Latinoamérica y del sur de Europa. Somos una compañía que tenemos mucho foco en lo que tiene que ver con la seguridad de datos y contamos con un equipo grande que va creciendo a raíz de la adquisición de nuevas soluciones. Nuestro objetivo como compañía es ayudarlos a ustedes a hacer un mejor IT, una mejor área de seguridad y a raíz de eso vamos encontrando necesidades que muchas veces vienen de la mano de ustedes de cómo mejorar nuestro portafolio de productos y es así como vamos identificando ciertas empresas, ciertos productos que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Profundizando en estas dos grandes líneas, en lo que tiene que ver con el mundo de la automatización inteligente, ¿sí? Con soluciones y un portafolio amplio destinado a cubrir las necesidades de automatizar los procesos, ¿sí? Con soluciones de Robotic Process Automation, eh, todo lo que tenga que ver con la gestión de carga de trabajo, Workload Automation, y todo lo que es la protección de automatización de infraestructura. Y por el lado de seguridad, que es donde vamos a profundizar hoy, vamos a estar hablando de Data Security hoy, pero además de eso, nosotros también tenemos y contamos con soluciones para ayudarlos a gestionar todo lo que es la identidad, todo lo que es el manejo de políticas de seguridad y todo lo que tiene que ver con la seguridad de la infraestructura, que es otra área también muy importante en la cual nos debemos proteger en todo lo que tenga que ver con intrusion detection, ¿sí? Todo lo que es el análisis de vulnerabilidades de los entornos, tanto internos como externos, análisis de pentesting para entender qué es lo que se puede explotar de esas vulnerabilidades que se encuentran, soluciones de virus protection para ciertas plataformas en particular, y todo lo que es visibilidad y gestión de eventos con nuestras soluciones de Event Manager. ¿Sí? Entonces, dado un poco este panorama general de la compañía y un poco nuestra trayectoria en el mundo de la seguridad, vamos a meternos en lo que es seguridad de datos y un poco cómo proteger el valor que tenemos hoy en nuestra compañía. Entonces, les propongo un par de ejemplos, ¿no? Acá, como hablábamos al principio,
los datos en la compañía se han convertido en uno de los principales activos, ¿sí? Y esto significa que eh, la compañía deposita en nosotros, en los usuarios, en las áreas de seguridad, la confianza de proteger este activo tan importante. Y es muy importante involucrar a todas las áreas usuarios y concientizar de esta situación. Eh, Porque cualquier brecha de seguridad, cualquier incidente, ya sea involuntario o voluntario, ¿sí? Le cuesta a la compañía un dinero realmente significativo, ¿sí? Se está hablando de que en promedio un ataque cuesta a las empresas algo así como más de 130.000 euros y la cantidad de datos y registros comprometidos cada vez es más alta. Eh, entonces, estas amenazas vienen tanto por ransomware, por malwares, como también por lo que tiene que ver con mal uso de la propiedad intelectual, los registros de los clientes, las amenazas internas que hoy estamos teniendo. ¿Sí? Y hemos realizado una encuesta nosotros a través de una de nuestras eh, líneas de producto más, digamos, de Data Security a más de 250 CISOs de empresas financieras, servicios eh, financieros y lo que nos hemos encontrado es que en general eh, hoy por hoy las preocupaciones están en la amenaza de la ciberseguridad. Y puntualmente se han planteado algunos puntos muy importantes en lo que los CISOs están preocupados. Y es, primero que nada, poder entender dónde viven los datos. Eh, Uno diría, pero ¿cómo si están en nuestra organización? Sí, pero es tan difícil poder identificar dónde están estos datos sensibles que esto se vuelve una preocupación realmente alta para el, para el grupo directivo y que se presenta en el board de la organización. Luego, poder entender cuáles son los mecanismos en los que se almacena esa información y cómo es que se comparte. Acá hay un punto muy importante que es, nosotros como áreas de seguridad podemos poner un montón de barreras, pero no podemos frenar el negocio. Entonces, el hecho de poder entender dónde se almacena y cómo se comparte en forma segura es muy importante. Y una vez que entendemos dónde viven y dónde se almacenan y cómo se comparten, poder entender si esos datos están seguros y quién tiene acceso a ellos. Entonces, en esta encuesta realmente salieron estas preocupaciones y rápidamente nos dan un panorama para lo que sigue. Entonces, eh, queremos acá hacer una pequeña encuesta para poder abordar este tema con un poco de información fresca, ¿no? ¿Qué nos dicen ustedes, nuestra audiencia del día de hoy? Eh, ¿Qué es lo que les preocupa más en su estrategia de protección de datos? Así que les pedimos si rápidamente con un clic, 20-30 segundos, damos tiempo para contestar esta encuesta, a ver si eh, ¿qué les preocupa? Si la confusión entre la tecnología existente, la fricción con el usuario en la puesta en marcha, la carga de trabajo que suponen dichas soluciones, la falta de recursos calificados para su empresa o si no hay concientización suficiente en el usuario final. Esperamos unos segundos más para ver los resultados. Bueno, interesante la respuesta. Empate en el primer lugar, lo que es la fricción con el usuario en la puesta en marcha. Realmente suele ser uno de los puntos más difíciles, cómo concientizar, cómo llevar adelante estas políticas de seguridad y que el usuario esté alineado. Y la segunda empatada es la falta de recursos calificados en la empresa. También muy interesante porque la verdad es que las amenazas, estas brechas de seguridad y las técnicas que se utilizan para poder llevarla adelante siguen avanzando día a día. Pero el primer lugar con un 53% es la no concientización del usuario final, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de cómo hacer para involucrar al usuario en esta estrategia. Y entonces,
vamos, vamos a poder trabajar con todos los datos que tenemos en nuestra organización de igual manera. Seguramente que no. Hoy el volumen de datos que manejamos es altísimo. Entonces, vamos a tratar de poner foco en estas tres grandes áreas. En los datos personales, ¿sí? Que nosotros manejamos de nuestros clientes y de nuestros empleados, porque en esto los gobiernos, las entidades gubernamentales están poniendo mucho énfasis en regular este uso de datos personales, ya sea con leyes como la GDPR o la LGPD o leyes de protección de datos. Entonces, vamos a poner mucho énfasis en este primer gran grupo. El segundo tiene que ver con datos financieros, ¿sí? Donde se puede estar hablando de márgenes, de resultados, de segmentación de clientes, de sueldos, de información de adquisiciones, ¿sí? Probablemente el dato financiero de Nicolás Broski o de Eduardo, de cualquiera de ustedes puntualmente, no sea tan relevante, pero hay un montón de información financiera que manejamos que cuando sale de la organización puede llegar a tener un riesgo alto. Y el tercer gran grupo tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿sí? Imagino en cada una de sus organizaciones debe haber cierta información única, sensible, muy específica, que si deja la organización y llega a manos inadecuadas, ¿sí? Claramente es un perjuicio muy grande para la empresa. Entonces, eh, de vuelta, las amenazas ya son internas o externas, tenemos que entrar. ¿Y cuál es nuestra visión al respecto? ¿Cómo hacemos para proteger y evitar que se fugue información de la organización? Bueno, primero que nada, y no menor, ¿sí? Este es un proceso que involucra al equipo, a la gente, a los usuarios, procesos internos en la compañía y tecnología, ¿sí? Porque si no tenemos esas tres patas, esos tres pilares, es muy difícil poder implementar estrategias de protección de datos. Y una vez que posicionamos a la compañía y concientizamos de esta situación, vamos a entrar en tres grandes grupos. El primer grupo que hablábamos tenía que ver con identificar qué datos tenemos, ¿sí? ¿Cuándo los estamos creando? ¿Cuál es el análisis a posteriori que nosotros hacemos? Entender darle visibilidad a la organización, ¿sí? ¿Cuáles son los datos sensibles? ¿Qué políticas tenemos que hacer? ¿Sí? Escuchar que tenemos información de clientes y que los debemos proteger. Entonces, ahí vamos a ahondar ahora y Eduard va a entrar a ejemplos puntuales de cómo hacer para identificar esa información, cómo clasificarla. Quizás es el paso número uno a conseguir. El segundo paso tiene que ver con gobernar esa información que conocemos. Primero ponernos bien en claro qué hay y después empezar a gobernarla. Entonces, ¿a quién le damos autorización? ¿A quién le damos privilegios para entrar? ¿Quiénes pueden hacer análisis de ese contenido? Entender el contexto en que se maneja esa información. No es lo mismo una información eh, de recursos humanos en manos o de sueldos o de salarios en manos del área de recursos humanos o el área financiera que de los managers que manejan ese tipo de información. ¿Sí? Entrar un poquito a la granularidad y al detalle de cómo se gobierna esa información. ¿Sí? Y luego entender cómo protegerlos, como decíamos antes, sin frenar el devenir del negocio, la operatoria, los procesos, cómo hacer para poner eh, controles que nos permitan entender y frenar aquellas cosas que son no permitidas, ¿sí? Pero por otro lado, cómo controlar que en los procesos comunes de la empresa podamos compartir la información de forma segura eh, a través de los métodos que la organización pretende dar al usuario, ¿sí? Entonces, planteado un poco este escenario general, le paso la palabra a Eduard para contar un poquito a detalle de cómo hacemos para proteger estos datos sensibles.
Muy bien, Nico, pues gracias por plantear justamente la problemática y un poco la visión que tenemos en Health Systems de justamente cómo abordarla, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar un poco en más detalle, más en la funcionalidad, un poco en la función de nuestra suite de seguridad que proponemos, es la tecnología que desde Health Systems proponemos justamente para proteger todos esos datos un poco no estructurados que están en la empresa, sean muy sensibles o no, de eso dependerá, ¿no? Entonces, nuestra propuesta para empezar es una única plataforma, es una suite de soluciones, es única. O sea, nuestro valor añadido sería que somos un fabricante que ofrecemos toda la suite completa, ¿no? De herramientas que están totalmente integradas, ofreciendo justamente una protección muy superior a soluciones que están por lo general desplegadas y seguramente eso lo veremos después, como TLPs tradicionales, bueno, se quedan cortas, ¿no? Y eso lo analizaremos un poco más detalle después. Con lo cual, nuestra oferta, nuestra propuesta es una única suite de soluciones integradas, modulares, también eso es importante. Son soluciones, ¿no? Que no hace falta implementarla todo de golpe, se puede empezar por partes, pero damos esa flexibilidad, evidentemente, en función también de la criticidad de los datos que se gobiernan, pues será más interesante ir añadiendo más componentes. Entonces, ¿de qué se compone nuestra suite? ¿Cuál es nuestra propuesta tecnológica? Pues básicamente, alineada con la visión que comentaba justamente antes Nicolás, de identificar, ¿no? El primer paso de cualquier esquema o cualquier marco en la protección del dato será identificar los datos sensibles, ¿no? O sea, ¿cómo podemos proteger y protegernos de ataques y de pérdida de datos si no sabemos dónde están los documentos? Con lo cual, el primer paso siempre para un marco, digamos, de protección de datos siempre será establecer la identidad de los datos, ¿vale? Y ahí nos ayudará la herramienta de Data Classification, la clasificación de datos, ¿vale? En la empresa tenemos hoy en día hasta dos soluciones, dos marcas, Titus y Bolden Gems para ello, pero básicamente, independiente de la marca, ahí lo que nos ayudará esta herramienta es en definir, identificar dónde están esos datos sensibles, sea a través de la clasificación manual de usuarios o veremos también que lo podemos llegar a automatizar. Entonces, ese es el primer paso indispensable. Luego, evidentemente, esos datos, una vez clasificados, son datos que son dinámicos, ¿no? Se mueven, fluyen, son datos que vamos a compartir. Es indispensable para gobernar, justamente para dar una gobernanza de ese flujo de datos que puede salir o no en función de las políticas, utilizar herramientas de Data Loss Prevention, de pérdida de datos, prevención de pérdida de datos. Ahí en Health Systems tenemos la marca ClearSwift, donde veremos específicamente cuáles son las cualidades y nuestro valor diferencial en este tipo de soluciones de software, que básicamente lo que hará es prevenir, o sea, es añadir controles preventivos para evitar que los datos sensibles que no están autorizados no salgan de la empresa. Eso sí, si están autorizados a salir y queremos compartirlo con un tercero, ahí tendremos que utilizar mecanismos seguros, ¿no? Que evidentemente protejan la transmisión o el intercambio de la información desde nuestra empresa hacia el destinatario, la empresa colaboradora, el cliente, el proveedor, quien sea. Y ahí utilizamos mecanismos seguros. Y las soluciones de Managed File Transfer es una solución que nos ayudará a centralizar y sobre todo a securizar cualquier intercambio de archivo autorizado que la empresa puede tener con sus colaboradores. Ya sabemos que hoy en día pues el perímetro, ¿no? La comunicación constante entre empresas es cada vez más habitual, con lo cual el perímetro de protección del dato ya no estamos ante una fortaleza, ¿no? Tenemos que abrirnos, con lo cual Managed File Transfer nos dará estos mecanismos seguros para que el archivo viaje hacia nuestro colaborador de forma segura, sin que nadie entre medias pueda leer el contenido. Y después, para datos realmente muy sensibles, tal vez no es suficiente asegurarnos de que el dato llega al destinatario y luego perder el control. Si queremos seguir teniendo el control y la protección de los archivos aún llegando al destino, es decir, si queremos seguir teniendo el control durante todo el ciclo de vida de un archivo, en este caso, tenemos herramientas como Vera, en este caso, que nos permitirán justamente proteger y controlar los archivos altamente sensibles independientemente de dónde estén. ¿Vale? Eso lo veremos con más detalle ahora. Con lo cual, nuestra solución realmente está ideada o basada en cinco grandes pilares que para nosotros construyen el marco de protección de datos inteligente, ¿no? Es los cinco pilares que serían quién es el
la entidad, ¿no?, que quiere actuar, ¿no?, quiere compartir el dato, pueden ser usuarios, podrían ser aplicaciones también o activos de la infraestructura, digamos aplicaciones o servidores, o incluso comportamientos de usuario, ¿no? Entonces, es el primer pilar, ¿no? Es el contexto. ¿Quién quiere hacer algo con qué? Entonces, el segundo paso es el segundo pilar es el qué. ¿Qué tipo de dato se quiere proteger? En este caso, pues, desde datos, como hemos dicho antes, de título personal, a datos financieros, datos de propiedad intelectual, otra vez datos públicos de algún documento de marketing. Con lo cual, el qué nos define qué tipo de dato la organización quiere proteger. Luego está el dónde, ¿no? Dónde queremos compartir ese archivo, ¿no? En este caso, bueno, sería la forma, ¿no?, la destinación del dato. El cómo sería el cuarto pilar, que es el mecanismo que vamos a utilizar para que el dato llegue al destino, ¿vale? De nuevo, ese es el contexto. Entonces, poniendo un ejemplo muy fácil, si recursos humanos, ¿no? Cogemos un ejemplo práctico. Recursos humanos quiere compartir datos personales de empleados, tal vez a través de un canal como Dropbox, ¿no? Un servicio público cloud, digamos, de compartición de archivos, con lo cual es una herramienta web. En este caso, no estaría autorizado, con lo cual deberíamos bloquear esta transmisión, esta forma de compartir archivos. Sin embargo, si tenemos un canal legítimo para hacer para compartir estos datos personales, los mismos datos desde recursos humanos, lo mismo, pero en este caso a través del correo electrónico, ahí sí que será autorizado, ¿vale? Pero la acción en este caso no será bloquear la transmisión, será autorizarla, pero con encriptación, es decir, protegiendo los datos personales en este caso mientras se transmiten hacia el destino que sería el socio de negocio, ¿vale? Entonces, estos son los pilares sobre los cuales se basa nuestra solución. Dicho esto, os queremos preguntar rápidamente un poco cómo vosotros estáis a nivel de tecnología en vuestras empresas, cuáles de las siguientes soluciones, en este caso las que hemos introducido un poco hoy, vamos a profundizar ahora a continuación, tenéis ya desplegadas en vuestra organización. Si tenéis ya herramientas de clasificación de datos, tenéis ya herramientas de DLP, herramientas de Managed File Transfer para compartir los archivos de forma segura, tenéis tal vez soluciones de IRM o, evidentemente, hay muchas más soluciones, no, no cabían aquí, hay infinidad, pero también si tenéis implementadas algún tipo de CASB, ¿no?, de solución para protección del cloud, que cada vez sabemos que hay más infraestructura híbrida y con más cloud. Bueno, dicho esto, voy a cortar la encuesta en 3, 2, 1. Cierro encuesta y comparto resultados. Y a ver, A ver qué sale. sí. Bueno, vemos, y no es una sorpresa, que DLP es la solución un poco más desplegada. No es para nada extraño porque todas las tecnologías que hemos presentado es seguramente la más desplegada. Bastante de clasificación de datos, 47% está muy bien. De hecho, veremos que trabajan en conjunción y es la forma de realmente establecer una política de protección de datos, está teniendo las dos, ambas. Y bueno, bastante también de Managed File Transfer y de IRM. Muy bien, gracias por colaborar. Y vamos a seguir, que nos atrapa el toro y no llegaremos a tiempo. Entonces, dicho esto, vamos a explicar con un poco más de detalle. Evidentemente no tendremos tiempo para profundizar mucho en esta webinar de hoy, pero sí que al menos una presentación general sobre cada uno de estos módulos o pilares de nuestra suite de protección de datos. El primer paso, como decíamos, es utilizar la clasificación de datos para establecer la identidad, identificar dónde están los datos sensibles, ¿vale? Y categorizar. Desde luego, este primer paso es esencial, es vital para toda la gobernanza posterior de los datos, ¿vale? Entonces, al final, la clasificación de datos consiste en marcar los documentos. Al final, estamos hablando de documentos o datos no estructurados, con lo cual son básicamente archivos, que pueden ser documentos, Word, PDF, Excel, PowerPoints, correos electrónicos, ¿vale? Entonces, el objetivo de la clasificación de datos es poder identificar y clasificar, es decir, clasificar el nivel de confidencialidad de cada dato que está almacenado en archivos en la empresa, ¿vale? Con lo cual, eso va a permitir marcar los documentos, veremos que de forma visual, ¿no?, para
para poder que el usuario sepa con qué tipo de datos está trabajando, ¿no? Pero después también añadiendo sobre todo metadatos en el archivo. Esto será la clave luego para poder gestionar de forma automática esos documentos y no solo para que el usuario esté concienciado de qué tipo de archivo está trabajando. Con lo cual, la tecnología de clasificación de datos hoy en día ha evolucionado bastante en comparación con los últimos años. Antiguamente solo permitía lo que era la clasificación manual, es decir, cuando un usuario crea un documento Word o un PowerPoint o un Excel, se permitía clasificar, ¿no? Pero hoy en día la tecnología ha evolucionado y permite también hasta clasificar y marcar los documentos de forma automática, ¿vale? Con lo cual no es indispensable la participación del usuario. Sin embargo, como decíamos antes, ¿no? O sea, al final la seguridad es tecnología, pero también son procesos y son los usuarios, son personas, con lo cual es indispensable que el usuario siga siendo partícipe de este proceso. Entonces, sea porque el usuario, como decíamos, cuando crea un archivo Word o un PowerPoint, clasifica el dato de forma con diferentes niveles, ¿no? Puede ser confidencial, restringido, de carácter público, eso ya dependerá de cada empresa. Pero en cualquier caso, se le aplican estas etiquetas al documento que pueden ser visuales, como decíamos, marcas de, de marcas de agua o títulos, o si es un mail, pues todo lo que es el encabezado o el sufijo en el asunto del mail. Y sobre todo se le añaden metadatos al documento. ¿Para qué? Para que luego estos metadatos viajen y puedan ser leídos por otras aplicaciones, ¿vale? Y eso es lo que significa clasificar los documentos, para darles una identidad, una categorización, y para que luego las demás, o sea, el documento ya pueda ser gestionado de forma eh, precisa por multitud de otras herramientas. Por eso decimos que la clasificación es un paso esencial para poder rentabilizar toda la inversión que habéis hecho en vuestras herramientas de seguridad de datos. ¿Por qué? Porque una vez marcado el documento como, por ejemplo, confidencial o de carácter restringido, podemos definir diferentes políticas de compartir ese archivo, ¿no? O de bloquearlo en función del contexto, o de archivarlo o de suprimir o hacer una supresión de ese documento en su ciclo de vida. Con lo cual, la clasificación es un paso esencial para poder gobernar y gestionar los datos en todo su ciclo de vida, ¿vale? Esa es la etapa imprescindible. Siguiente paso en nuestra suite de soluciones de protección de datos, los controles de prevención de pérdida de datos. En este caso, con la solución de ClearSwift, estamos en la etapa de gobernanza que nos permite, en función de las políticas que se definan, utilizar, o sea, básicamente permitir o no la salida de los archivos en función de contexto y contenido. Es decir, lo que decíamos antes, quién lo envía, hacia dónde, mediante qué canal, mediante qué forma, un mecanismo, y el contenido. Y para que un DLP sea efectivo, podemos basarnos en, como hacen los DLPs tradicionales, en intentar detectar cuál es el contenido de cada archivo, pero eso normalmente será muy costoso en recursos, será poco eficaz, o utilizar justamente los metadatos añadidos por la herramienta de clasificación de datos, el paso previo, que es una herramienta que bien por el input de usuario o bien porque tiene mecanismos de machine learning y muy sofisticados que hacen que la definición de qué se contiene en el archivo sea muy precisa, esos metadatos pueden ser utilizados por el DLP para bloquear y evitar que los datos se compartan con destinatarios no autorizados, que es el objetivo principal de DLP. En nuestro caso, o sea, una buena herramienta de DLP, en este caso nosotros hablamos de nuestra tecnología de Adaptive Data Loss Prevention, lo que permite es minimizar la problemática principal de los DLPs tradicionales, que es la política de parar y bloquear, es decir, interrumpir el flujo normal del negocio, de los datos que son legítimos, por un supuesto, bueno, porque por ejemplo en un archivo Excel hay una macro que nadie le presta atención y constantemente se bloquean
transmisiones de archivos que los datos son, bueno, que son legítimos. Sin embargo, por macros, pues se van a interrumpir. Con lo cual, esos falsos positivos hacen que, por un lado, se frustre todo lo que es el usuario final, es la productividad, ¿no?, del negocio, y por otro, sobrecarga los operadores, digamos, a nivel de seguridad o de la plataforma, pues con tareas de revisión constante de archivos que, bueno, que se han marcado como sensibles cuando no lo eran. Con lo cual, nuestra visión con ClearSwift es ofrecer una gama de soluciones DLP para todos los canales posibles, sea por todo lo que es el tráfico de correo electrónico, el mail, que es el medio más común de intercambio de archivos, pero también todo lo que es el tráfico web, también para todo lo que son endpoints, para los PCs, digamos, de usuario final, los workstation, incluso a nivel de aplicativo, luego lo veremos. Y ofrecemos un motor de inspección de contenidos muy sofisticado que se combina con los métodos clásicos de antivirus y anti-spam, que lo que permite es evitar ese problema de los falsos positivos mediante una tecnología que veremos luego que se llama redacción de datos. Luego lo profundizaremos. Entonces, justamente lo que este motor, que es es un poco de la diferencia de ClearShift con respecto al resto de soluciones de DLP, lo que permite es inspeccionar, de construir los archivos de forma con una profundidad impresionante, es algo muy sofisticado, y ahí lo que permite es, por un lado, detectar y separar todo lo que es la capa de datos de la capa de contenido activo, es decir, malware, ransomware, scripting o macros que se han añadido a documentos, y los permite eliminar, ¿vale? Con lo cual este mecanismo va, por un lado, a permitir la sanitización de los documentos gracias a este motor profundo de inspección de contenidos, y por otro, tiene la capacidad de detectar dónde están los datos sensibles y enmascararlos. ¿Y por qué eso es importante? Porque gracias a esta capacidad de redactar documentos, vamos a permitir que los datos fluyan en lugar de bloquearlos, permite que también fluyan, pero habiendo enmascarado parcialmente los datos sensibles, con lo cual evitamos todos estos archivos que se quedan en cuarentena y que los operarios tendrán que revisar y bueno, todos los conflictos que supone esa operativa, esa sobrecarga de trabajo respecto a los equipos de seguridad. Bien, entonces el DLP como el elemento indispensable para prevenir la pérdida de datos. Luego, ¿qué pasa si los archivos son autorizados para ser compartidos? Es decir, el archivo tiene que salir y tiene que ser enviado a nuestro cliente, a nuestro colaborador, a nuestro partner, ¿no? Pues en este caso hay que ofrecer mecanismos seguros para que ese archivo llegue con seguridad, con integridad, con confidencialidad hacia el destinatario. Entonces, hay muchos canales disponibles para poder hacer eso. Podemos compartirlos con correo electrónico, como decíamos, a través de servicios cloud públicos, bueno, Dropbox, WeTransfer, otros mecanismos, ¿no? Ya veremos cuáles son sus problemas, o de forma tal vez automática, ¿vale? Con FTPs, FTPS, de forma mecanismos automatizados. Con lo cual, el reto en este caso para la empresa, más allá de evidentemente estar seguro de que se utilizan mecanismos seguros, que utilicen encriptación para la transmisión del archivo, el reto es sobre todo el control de todo ese gran movimiento de archivos para tener esa auditoría completa de cada archivo que entra y que sala, y después la centralización de la gestión, ¿vale? Justamente el tener diferentes canales hace que la gestión, el control sea complicado. Y ahí es donde Match File Transfer nos puede ayudar. Es una solución de software, todo en uno, que permite eso, securizar y centralizar cualquier intercambio de archivos, tanto manual, es decir, un empleado que lo tenga que compartir, como de forma automatizada, con, como decía, con seguridad, con auditoría, ¿vale? Entonces, bueno, hoy no vamos a profundizar muchísimo en ello, pero que sepáis que esa es la pieza clave para proteger el intercambio de archivos con terceros. Y por último, y no por ello menos importante, ¿qué pasa con los archivos cuando queremos compartir de forma legítima, ¿no? con nuestros proveedores o colaboradores autorizados documentos altamente sensibles? ¿Qué pasa con esos datos que queremos que sean compartidos con ese colaborador, pero
queremos que solo sean compartidos con ese colaborador y que nadie más pueda acceder a ese dato. ¿Vale? Con una herramienta de MFT no es suficiente porque el control llega hasta que se ha entregado el archivo al destinatario. Pero si queremos seguir el control más allá de las fronteras de nuestra digamos, infraestructura, ¿qué podemos hacer? Pues podemos aplicar una solución como Vera, una solución de IRM, que lo que va a hacer es proteger ese dato altamente sensible durante todo su ciclo de vida. Y no solo el control, también, o sea, no solo nos va a proteger ese archivo, también nos va a auditar cada acceso, autorizado o no, a ese documento. Con lo cual, es una solución que protege el dato más allá de la infraestructura de la empresa. ¿Y cómo funciona? Muy rápidamente. Pues básicamente tenemos el archivo altamente sensible. Vamos a decir que es un diseño, ¿no? De unas de propiedad intelectual, digamos, un archivo que contiene un diseño de un coche, vamos a llamar un coche. Entonces, ese archivo lo queremos compartir con nuestro fabricante, con nuestro fabricante. Entonces, ese archivo no queremos que lo lea nadie más que la fábrica. No queremos que ese archivo de los usuarios de la fábrica lo compartan con otros. Con lo cual, lo primero que hacemos con Vera es encriptar el archivo, ¿vale? Con lo cual, de entrada, nadie lo podrá leer. Le vamos a dar un control de acceso, es decir, vamos a definir qué usuarios podrán acceder al contenido del archivo, ¿vale? Que está encriptado. Es un control de acceso que veremos que es dinámico. Y luego no solo eso, el control de acceso nos definirá quién va a poder leer el archivo, ¿vale? Pero no solo eso, además añadimos una capa de seguridad activa. ¿Qué significa eso? Pues una capa que nos permitirá definir qué podrá hacer el usuario que tiene acceso al archivo con él. Es decir, podemos definir que solo pueda leer el archivo, que solo no pueda guardarlo como, no pueda imprimirlo, no puede hacer capturas de pantalla, no puede exportarlo, con lo cual podemos definir políticas de permisos que podrán realizar los usuarios con acceso a esos archivos y revocarlo además en cualquier momento de ciclo de vida del archivo. Con lo cual la seguridad se aplica a nivel de ese archivo individual, pero va a permanecer siempre con el archivo original y todas las copias que se hagan de ese archivo, ¿vale? Con lo cual, si copiamos ese archivo, lo enviamos, esa seguridad va a venir siempre incrustada con el archivo, ¿vale? Entonces, lo importante e interesante de este mecanismo es que podemos establecer esa protección de forma manual, los usuarios diciendo, este archivo lo quiero proteger cuando lo creo, bien, pero también podemos automatizarlo. ¿Con qué? Pues básicamente cuando se clasifica el dato, imaginemos que estamos trabajando con un documento y hay un nivel de clasificación que es propiedad intelectual. Pues cuando se marca ese documento como propiedad intelectual, automáticamente el archivo pasará a ser protegido por Vera o por IRM en este caso. Con lo cual, en función de las políticas de acceso a ese documento y de privilegios, habrá usuarios y solo aquellos usuarios puedan acceder y trabajar con ese documento. Bien, hemos hecho un poco repaso rápido de la solución, de la suite, pero para que se entienda mejor vamos a hablar de casos prácticos y vamos a intentar mostrar también el producto en vivo, la suite rápidamente, evidentemente será simplemente rascar un poco en la superficie de todas las posibilidades, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo funciona? Antes de entrar en casos prácticos, pues básicamente es eso. Nosotros, a modo de resumen, hay un usuario que crea documentos, ¿vale? Pues pueden ser datos sensibles, ¿no? Entonces, esos documentos con nuestra suite van a tener que clasificarse. Esos documentos, cuando se clasifican, van a tener metadatos incrustados en sus propiedades, ¿vale? Por ejemplo, pues son de carácter restringido o confidencial, sea un Excel o un Word. Y luego, una vez el usuario quiere compartir por mail ese archivo, el DLP, antes por cualquier de los canales, sea por correo o sea por el USB o por una subida a un archivo, un servicio de cloud público de almacenamiento de archivos o de compartición de archivos, el DLP va a interceptar esa posible salida y en función de los metadatos va a definir o a tomar acciones que van a permitir o no esa salida. Entonces, si es, por ejemplo, un dato, digamos, de una compra de empresa, ¿no? Pues a lo mejor el archivo se puede bloquear, se puede poner en cuarentena para que un responsable
de seguridad pueda aprobarla, ¿no? En función de una intervención manual. O si, como decíamos antes, si es un archivo que tiene propiedad intelectual dentro, solo se podrá enviar si está protegido con IRM, con Vera en este caso. O si tal vez es una empresa que gestiona datos personales, vamos a hablar de una nómina, por ejemplo, una empresa que nos gestiona la nómina y tenemos que compartir datos de nuestros empleados. A lo mejor le vamos a compartir datos de la nómina, pero los datos de carácter personal vamos a enmascararlos, ¿vale? Con lo cual los archivos van a salir, pero enmascarados. Con lo cual, en función, lo que decíamos antes, ¿no? Los 5 pilares, en función del contexto y el contenido, vamos a tomar acciones diferentes para permitir o no para autorizar o no la salida del dato. Entonces, ejemplos. Lo que decíamos, ¿no? Pues un caso típico es justamente evitar la divulgación accidental. ¿Qué significa? Pues que por accidente un usuario pues comparta un documento que no tocaba bueno, con un destinatario que no está autorizado para ello. Entonces, por lo general, las organizaciones, o sea, vamos a seguir con el ejemplo de nóminas, ¿no? Pues tenemos una empresa, una necesidad de un empleado que tiene que compartir datos con nuestro proveedor de nóminas, con lo cual contiene datos personales. Si nosotros podríamos, o sea, el usuario podría definir, ¿no? Trabajar con diferentes canales, podría enviar ese dato por correo electrónico, por lo que decíamos Dropbox o WeTransfer, o por diferentes mecanismos. Pero justamente para evitar y solo permitir esos datos de carácter personal, que son datos de empleados, para poder permitir que solo salgan por un canal autorizado, vamos a trabajar y añadir la capa de clasificación de datos, ¿vale? Para justamente marcar esos documentos que contienen datos de empleados, que queden marcados, y a partir de aquí, añadiendo también la capa de DLP, como decíamos, vamos a poder ejecutar esas políticas de protección de contenidos que van a autorizar solo la salida de esos datos hacia un destinatario autorizado y en un canal autorizado. Es decir, en este caso, solo un mail, a través de mail, no vamos a permitir que salga el dato a través de Dropbox o WeTransfer o a través de un USB o compartirlo por mail, pero con destinatarios que no pertocarían. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo funcionaría. Vamos a ver un poco el producto en acción. Entonces, como decía, el primer paso es clasificar el dato. Entonces, nosotros desde cualquier Word o Excel, arriba a la derecha, como si os fijáis, tenemos esas marcas que, en función de la política, vamos a poder definir si está clasificado como restringido, como confidencial. Eso lo que hará es marcar en el documento, en las propiedades del documento, justamente la clasificación que el usuario ha seleccionado. En este caso, veis que se compone de una propiedad del documento que se llama classification y el valor es T-Class 4. En este caso, el nivel 4 equivaldría a restringido. Con lo cual, esos documentos quedan marcados no solo en estos metadatos, como se ve aquí, pero también, evidentemente, en carácter visual, ¿no? O sea, hay marcas visuales, como vemos aquí en el encabezado del documento, podría ser también marcas de agua, que lo que hacen es marcar el documento, etiquetarlo, tanto de forma visual como de forma más transparente. Entonces, si queremos compartir este documento, por ejemplo, a un usuario interno de Mo2, a un usuario donde no podemos utilizar, porque acordemos que son datos de carácter personal, de nóminas, a un externo que no está autorizado y a un externo donde sí que vamos a enviarle de forma encriptada, en este caso, los documentos, ¿vale? Con lo cual, enviaremos el documento y solo el tercer destinatario es el que nos permite la salida de los documentos, de los datos, en este caso, de empleados que están contenidos en esos documentos que acordemos que han sido marcados como restringido, de carácter restringido. Con lo cual aquí podríamos adjuntar el archivo, le daríamos a enviar vamos a enviar el correo y en este caso, cuando le damos a enviar, también la herramienta de clasificación de datos, y aquí un poco ese tratamiento, nos puede incluso destacar, hey, estamos intentando enviar documentos a entidades externas. Bueno, esto en función esto es configurable. Podemos definir que para estos datos restringidos jamás, no depende del usuario, que jamás puedan salir. En este caso, pueden haber motivos justificados para que el usuario pueda decidir
Y en este caso, marcar la opción de enviar igualmente, ¿vale? Con lo cual, aquí hemos visto la primera etapa, ¿no? La etapa de clasificar el dato y a partir de aquí, esos metadatos o incluso esas marcas visuales van a viajar con el documento. El siguiente paso, y vamos a hablar ahora, sería el DLP. Esos archivos que hemos adjuntado van a viajar. Y ahí el DLP, una vez está marcado el documento, va a poder tomar decisiones. En general, y vamos a hablar de un problema habitual, ¿no? Que es una problemática habitual de los DLPs, que son los falsos positivos. La cantidad ingente de falsos positivos se generan por la falta de precisión justamente de la detección de datos sensibles. Entonces, eso hace que por lo general las empresas que tienen DLP desplegado, y sois muchas como hemos visto, lo utilicen solo en modo supervisión, es decir, que solo para monitorizar, pero realmente no para proteger la fuga de datos. O sea, monitoriza la fuga de datos, pero no la protege o no la evita, no la previene. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Pues que lo decíamos, ¿no? Por rendimiento, porque al intentar analizar tanto volumen de contenido es demasiado poco performante, porque bloquea demasiados archivos, con lo cual todo ese impacto en productividad y también en tareas, sobrecarga de tareas de supervisión de los equipos. Y también porque tal vez no es tiene algunos huecos tecnológicos, como por ejemplo las imágenes, que a lo mejor no puede detectar información sensible en imágenes, con lo cual ahí por imágenes se pueden llegar a salir archivos. Con lo cual, nosotros, para solucionar este problema tan común, lo que proponemos es utilizar, evidentemente, el combo Data Classification con DLP, pero además con nuestra tecnología específica de Adaptive DLP, de DLP adaptiva, digamos, con este motor de inspección de contenidos que permite inspeccionar tanto documentos de texto, pero también imágenes, nos permite ser muy granulares en la detección, uno, de contenido activo, es decir, para la protección, esto ya es para la protección ante amenazas, ¿no? Podemos detectar en el contenido de los archivos virus, malware, todo ese scripting, todo esas macros que pueden contener riesgo, pero no son importantes para el usuario, con lo cual podríamos sanitizar el documento, eliminar esa capa no de datos, ese contenido activo, lo eliminamos y eso permite que los archivos entren, o sea, no se bloqueen por el DLP, que puedan entrar en la empresa, pero sanitizados. Eso va a evitar, evidentemente, muchos falsos positivos y muchos bloqueos de archivos. Y por otro lado, este mismo motor de ClearSwift permite la redacción de datos, que significa que, lo que decíamos antes, podemos reemplazar parte de esos datos sensibles, ¿vale? Para que el archivo salga y así no evitar esa frustración de nuevo del usuario que se le bloquea ese envío de mail porque hay datos sensibles y también la tarea administrativa de la administración de seguridad que tiene que revisar, ¿no? Con lo cual, esta tecnología nos permite aplicar políticas granulares basadas en contenido, es decir, con los metadatos que hemos añadido a la clasificación de datos, esta definición de contenido va a ser muy precisa, con lo cual ahí sí que vamos a saber con seguridad qué tipo de datos se contienen en los archivos. Evitamos toda sobrecarga del motor de DLP para intentar comprender qué hay en ese archivo, el contenido, con lo cual va a hacer que sea mucho más eficiente y también basadas en el contexto va a permitir que el archivo salga o no con muchísima más precisión, evitando ese problema de falsos positivos. Dicho esto, vamos a ver en acción rápidamente justamente nuestro DLP, ¿no? En este caso de ClearSwift. Esta es la interfaz web. Desde aquí podemos definir realmente políticas. Ahora mostramos mail, pero la misma interfaz sirve para políticas por mail, por Exchange, por web. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es, lo más importante, como decíamos, poder permitir que el DLP lea los metadatos. Y aquí vemos esta opción de que podemos interpretar el nivel de clasificación que ha añadido, con el que han sido marcados los documentos, y a partir de aquí podemos gestionar y definir acciones. En este caso, vemos aquí, tomando el ejemplo que hemos hablado antes, ¿no? Podemos definir políticas de enrutamiento, es decir, para cualquier, en este caso, para cualquier documento que venga de nuestra empresa y salga hacia cualquiera. En este caso, lo que vamos a hacer es bloquear todos los documentos que han sido clasificados como restringido, ¿vale? Lo que acordaros el ejemplo inicial que hemos marcado como restringido ese documento. Pues por defecto vamos a hacer un hold, vamos a bloquear esa transmisión de archivos sensibles para cualquier envío hacia afuera de la empresa, ¿vale? Esa es la política que tenemos por defecto. Eso sí,
para poder añadir excepciones. Si el archivo se envía hacia nuestro proveedor de nóminas, en este caso sí que vamos a permitir la salida del archivo, pero lo vamos a encriptar. ¿Vale? Vamos a encriptar esa salida, en este caso sería por mail, ¿vale? Porque es el módulo de mail. ¿Vale? Entonces, dicho esto, pues lo que veríamos es eso, ¿no? De los 3 destinatarios que habíamos enviado los archivos clasificados, solo el destinatario de nóminas puede recibir el archivo. Y hemos dicho que según esta política que hemos aplicado, el archivo se le entrega de forma encriptada. ¿Vale? Y este es el trabajo del DLP, a tomar la decisión que se le va a entregar al proveedor de nóminas mediante un mail, en este caso convertido en PGP, ¿vale? Es un mail encriptado. Podríamos utilizar otros mecanismos también. Pero lo más interesante no es solo eso. Hemos dicho que una de las políticas, una de las acciones era encriptar el mail, pero además hemos dicho que estos archivos de adjuntos que hemos adjuntado contienen información de empleados personal. ¿Vale? Y lo que podemos hacer, gracias al DLP, es modificar el contenido de los datos, redactarlo, para que el archivo salga, pero enmascarando los datos personales. ¿Veis? Aquí el archivo original que ha enviado el usuario, que hemos marcado como restringido. Veis aquí que hay números de datos personales, es un ejemplo con datos de tarjetas de crédito, pero el archivo que realmente ha salido y se le ha entregado al destinatario, os fijáis que es el mismo archivo, pero con los datos personales enmascarados, ¿vale? O parcialmente enmascarados. La potencia, además de nuestro motor, es que no solo puede trabajar con archivos Word o Excel o archivos de texto, también es capaz, tiene un motor digamos, de OCR, que podrá enmascarar de la misma forma que enmascaramos aquí un archivo de texto, también podrá modificar la imagen que se envía, y ahora veremos en el adjunto ahí, podemos modificar la imagen para que también se enmascare los datos personales, con lo cual ahí evitamos una posible fuga de datos mediante imágenes, que no es para nada un caso a obviar. Bien, entonces este es el mail autorizado. Sin embargo, para los demás, acordaos que hemos enviado para otro externo y para un empleado, esos han sido bloqueados. Y vamos a verlo ahora. Si vamos a la parte de monetización de control de la solución, veis que los mensajes hacia el externo que no está autorizado, imaginemos que nos hemos equivocado escribiendo la dirección de correo de otro. Aquí se quedan en cuarentena. ¿Vale? El DLP los deja en cuarentena para que un oficial de seguridad pueda revisar y pueda autorizar si el archivo, de forma una decisión humana, si el archivo sale o no. ¿Vale? Entonces, eso es una decisión que podemos definir y el oficial de seguridad en la propia herramienta. Después, evidentemente, si el usuario no se le permite el envío por mail, intentará buscar otras soluciones, ¿no? Por ejemplo, intentarlo subir a una herramienta cloud, una herramienta tipo Dropbox, un WeTransfer, ¿no? Esos serían opciones que podemos bloquear también con nuestro DLP a través del proxy, el gateway de web. Las mismas políticas que hemos definido antes por mail, las vamos a aplicar exactamente para sitios web de destino. ¿Vale? En este caso no son destinos de mail, son destinos web de destino. Los podemos definir, en este caso vamos a mostrar un ejemplo hacia un portal, no vamos a mostrar ningún proveedor conocido, hemos creado un entorno de una web portal de test, donde el usuario, como no le deja enviar por mail, va a intentar subir el archivo a través de este servicio cloud de compartir archivos, ¿no? De file sharing. En este caso, bueno, pues podríamos subir el archivo y el gateway, el DLP web, en este caso, con la misma política, como es un destino no autorizado, no permite ser el canal de Dropbox o de lo que sea, vamos a bloquear el acceso, ¿vale? Con esta política. Bien, esto, con lo cual tenemos el canal mail securizado, el canal web también securizado. ¿Y qué pasa si luego el usuario, bueno, intenta pues sacar el archivo por USB? ¿Vale? Pues de nuevo, tenemos un cliente, en este caso un cliente instalado en el sitio web en el sitio de usuario, en el PC, y cuando el archivo se intenta copiar a la unidad externa, pues este sistema lo va a detectar, utilizando exactamente la misma política que hemos aplicado para email y para web. ¿Vale? Entonces, ahí es donde tenemos un DLP completo cubriendo todos los canales posibles que los usuarios pueden utilizar. Entonces, ¿qué sucede justamente ante estos escenarios en los que el usuario, bueno, tiene que compartir un archivo pesado o un archivo
autorizado, o sea, legítimo, a través del correo electrónico. O sea, cuando intenta por correo electrónico no le dejan, ¿no? Entonces intenta buscar alternativas, como decíamos, un Dropbox, un WeTransfer, pero está bloqueado. Entonces, ¿qué alternativa le podemos plantear? Pues justamente aquí es donde Managed File Transfer puede entrar en juego. Entonces, Managed File Transfer, en este caso GoAnywhere, permite utilizar, por ejemplo, un módulo como un Secure Mail. Es un módulo que lo que hace es convertir los archivos adjuntos en enlaces de descarga HTTPS, que significa que el mail se le envía al destinatario de la misma forma que se le enviaría un mail normal, pero en este caso el adjunto se convierte en un enlace de descarga HTTPS. ¿Cuál es la gran ventaja? Que podemos adjuntar archivos tanto sensibles, que van a ir protegidos evidentemente con encriptación, porque es un enlace HTTPS de descarga, pero también archivos muy pesados, con lo cual evitamos, o sea, damos solución a esta necesidad de que los usuarios vayan a buscar una herramienta como WeTransfer o Dropbox, por mencionar algunos nombres, servicios públicos para ir a compartir esos archivos. En este caso, os lo muestro simplemente rápidamente cómo funcionaría. Nosotros tenemos un plugin, por ejemplo, de Outlook, donde podemos enviar un adjunto. Vamos a utilizar. Igual que enviaremos un archivo a Eduard Seseras, que soy yo mismo, un archivo como un mail normal, utilizaríamos nuestro módulo de Secure Mail. Este adjunto podría ser un archivo muy pesado o un archivo muy sensible y viajar de forma segura al destinatario y le vamos a enviar un mail de descarga. Este módulo, como veis, simplemente tenemos que clicar en el botón de Secure Mail y hay unas opciones de, como decíamos, el adjunto se convertirá en enlace HTTPS de descarga y ese enlace podemos definir diferentes políticas de expiración, cuántas descargas se pueden realizar, proteger el enlace con una contraseña para que no sea suficiente el enlace para descargarlo, etc. Pues lo enviamos y el destinatario final, al final, lo que verá es a ver si lo vemos aquí, recibe un enlace de descarga, que sería este de aquí. Y a partir de ahí, la ventaja es eso, un enlace podemos añadir un archivo pequeño, un archivo enorme, al final el destinatario lo va a descargar. Y a través de un enlace HTTPS, con lo cual encriptado. Así es como podemos aportar una solución segura para compartir el archivo. Luego, además, como administradores podréis controlar en cada momento qué correos se han ido enviando. Hay una auditoría completa de qué archivos se han ido enviando por Secure Mail para poder tener el control, ¿no?, de cada mail que se ha enviado. ¿Listo? Y entonces, último caso, para que se comprenda mejor, es lo que decíamos antes, compartir datos altamente sensibles con terceros, ¿no? Hablamos en este caso podemos tomar el ejemplo de archivos de gran tamaño, como decíamos, que tienen que cumplir con ciertas normativas. Podrían ser archivos no sé, de propiedad intelectual, como en este caso herramientas de tráfico de armas, información muy sensible. Por ejemplo, una anécdota, las vacunas, como sabéis, las vacunas para el COVID-19 pues han sido muy buscadas y hace unos meses dos de las farmacéuticas, Pfizer y BioNTech en particular, justamente fueron víctimas de un ciberataque a través de que fueron, o sea, mediante los documentos que intentaban submitir, digamos, la candidatura a esas vacunas a ser autorizadas para el organismo europeo de la entidad médica europea, la autoridad médica europea, para aprobarlas como vacunas válidas, esos documentos fueron robados por cibercriminales. Podéis imaginaros el valor que tendrían en ese momento y todavía hoy los datos confidenciales acerca de la formulación de esas vacunas de COVID. Y eso sucedió en diciembre de 2020. Entonces, para evitar justamente esta fuga de datos, que los documentos que contienen esos datos sensibles, ahí es donde podemos utilizar justamente la tecnología de IRM, pero más allá de simplemente proteger, como decíamos, los documentos en todo su ciclo de vida, lo más interesante es permitir que esa protección se haga de forma automática y que no solo dependa del usuario. Con lo cual, una vez la pieza fundamental es la clasificación del dato, es decir, cuando se generan esos documentos, en este caso de tráfico de armas o de vacunas de propiedad intelectual en definitiva, datos muy sensibles, cuando se marcan de forma automática o de forma manual como confidenciales o como propiedad intelectual,
automáticamente se les va a proteger con la solución de IRM, que les va a aplicar una política de cifrado y control de acceso a esos documentos, con lo cual ese archivo ya va a ir protegido independientemente de dónde viaje, con lo cual si lo compartimos por mail a la autoridad autorizada, en este caso un agente de la ITAR, ese agente podrá leer, tendrá los permisos de acceso al contenido del archivo, incluso de edición, de eso ya dependerá. Pero si ese agente lo comparte con otro, ese archivo no lo podrá leer. O sea, ese archivo seguirá estando protegido con ese control de acceso que viajará durante todo el ciclo de vida del archivo. Nos hemos quedado sin tiempo para la demostración de esta pequeña parte, pero os emplazo a que podamos hacer una charla específica individual con vosotros para poder explicaros en detalle. Entonces, estamos llegando al final de este webinar. Si tenéis cualquier pregunta, por favor, anotadla en el panel de preguntas. Vamos a tener unos breves minutos para responder. Lamentablemente vamos cortos de tiempo. Sí que sepáis que os enviaremos la grabación de este webinar al finalizar esta sesión. Hay mucho contenido que podéis consultar acerca de nuestra suite de seguridad de datos en nuestra web, a través de guías, blogs, incluso datasheets. Sí que os lanzo una pequeña encuesta para saber si queréis conocer más acerca de justamente nuestra suite de soluciones de protección de datos, cómo queréis que os ayudemos, ¿no? Si de una charla individual, si queréis una demostración de alguno de los productos en particular que hemos presentado hoy, o una prueba gratuita también, porque hay los productos de la clasificación de datos, de DLP, de MFT o también de IRM. Nada. Si voy a hacer la encuesta, sí, evidentemente puedes contactarnos en cualquier momento sin compromiso para que os contactemos y seguir colaborando con vosotros. Voy a hacer la encuesta. Gracias. Así que, nada, Nico, no sé si hay alguna pregunta. Hay algunas Para nosotros. preguntas, Edu, acá para contestar, varias si vamos a poder compartir esta presentación y sí, claramente enviaremos después un link para poder revisarlas. Eh, Algunas personas están consultando a ver si podemos profundizar un poquito más respecto a cómo se clasifican los documentos. Ahí podemos ahondar después porque por ahí nada, lo pasamos muy por arriba, pero todo el tema de clasificación es toda una estrategia, una solución en particular y hay mucho por trabajar ahí. Nos consultan también cuáles son las ventajas con respecto a otras soluciones de clasificación que hay también en mercado. También eso lo podemos tocar después eh, en particular. Y consultan respecto a cómo es la problemática del trabajo remoto de hoy, cómo se pueden manejar estas situaciones cuando estamos trabajando todos desde casa. No sé si querés comentar algo, Claro, Edu, efectivamente, al sí. respecto. Sí, de hecho es una pregunta muy habitual. Todas estas soluciones en particular siguen trabajando y funcionando en el trabajo desde casa. Al final, todo lo que es el servicio de correo, por ejemplo, el intercambio de correo, la clasificación de datos se produce en el puesto de trabajo o en los repositorios de archivos, porque la clasificación se puede hacer tanto de forma del usuario, ¿no? Con su plugin en sus aplicativos de Office o también de G Suite, pero también de forma automática. Entonces, eso no cambia estando en casa o estando en la oficina. Igualmente, todo el tráfico mail, en este caso, se centraliza a través del servidor de correo. Ese flujo también lo controlamos con el DLP. Con Managed File Transfer, de nuevo, todas las transferencias, todos los módulos que hemos visto siguen pudiéndose ofrecer trabajando desde casa, con lo cual es una solución que es totalmente compatible con este nuevo entorno actual de trabajo a distancia, ¿no? Desde casa. Genial, genial. Eh, Respecto a cómo se marcan los archivos, si se realiza en forma individual o en forma masiva, eh, bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque creo que hablaste mucho de lo que tiene que ver con la clasificación y la marca de los archivos al momento de la creación o en el momento de la edición del archivo, donde está muy involucrado el usuario, pero también hay una estrategia posible que es de realizar
la clasificación de los archivos en forma masiva, ¿no? Y utilizando un módulo específico de Titus para eso, ¿cierto? Exacto, Nico. Sí, de hecho, la parte de usuario es o sea, es relevante, es esencial, no solo porque al final el usuario es el que tiene el contenido de sabe lo que está editando, pero también por el tema de concienciación. Pero tenemos mecanismos, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y tenemos nuestra suite de clasificación de datos y eso es un diferencial, respondiendo a otra pregunta que salió, que es utilizar algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, que permiten clasificar y categorizar los documentos en cualquier repositorio de la infraestructura que tengáis de documentos y las puede clasificar de forma automática. Y con nuestro mecanismo de machine learning, al final, como todo machine learning, hay que darle un poco de datos, ¿no? Para que sea fiable, pero funciona muy bien, es espectacular. Con lo cual, podemos clasificar documentos de forma masiva, automática, con este módulo, en este caso, que se llama Titus Illuminate, de nuestro producto Titus. Excelente, excelente. Nos pasamos un poquito de tiempo, no sé si estamos para una más. Eh, si podemos proteger más de un archivo a la vez con IRM, todos los Sí, archivos que hay en una carpeta, por ejemplo. correcto. Realmente la respuesta es la misma. Igual que con clasificar podemos hacerlo de forma automática a un repositorio, con la protección de IRM es exactamente lo mismo. Tanto podemos hacer que cuando se clasifica se proteja o también podemos proteger con un criterio en base a un contexto, por ejemplo, una carpeta de un file server, todo lo que depositemos en esa carpeta se va a proteger con Vera con la misma política de protección. O un usuario de forma manual puede tomar diferentes archivos y protegerlos con la misma política de forma masiva, digamos, con lo cual o de forma automática o de forma manual también se permite la misma funcionalidad. Excelente, excelente. Bueno, como les decía, había mucho material para hoy y esperamos que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Como saben, en estos pocos minutos tratamos de condensar un montón de información y por supuesto podemos después profundizar cada uno de estos temas en detalle. Por eso en general pedimos su feedback respecto a estos webinars y qué otros temas quisieran participar y por supuesto seguimos offline contestando preguntas y acercando este tipo de tecnologías. Así que agradecerles nuevamente a todos por haber participado. Los invitamos a ingresar a nuestro sitio donde estarán también muchos de estos eventos grabados para que lo puedan revisar y compartir. Y nuevamente los invitamos a sumarse a nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Edward, excelente presentación y Muchas gracias. nos vemos en unos días. Un saludo.